Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. En este episodio tengo el placer de entrevistar a la doctora Mercedes Ruiz Brunner, quien es licenciada en nutrición y además tiene un diplomado en neurodesarrollo. Y agregándole al resumen, ¿no? Es profesora, es investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, así que ella nos acompaña el día de hoy desde Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado esta invitación. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la nutrición y la parálisis cerebral. Muchas gracias, Azucena, por la invitación y por también darle un lugar a esta temática. Claro, claro que es muy importante y creo que es conforme más complejo sea el caso de la persona con la parálisis cerebral, pues más importante es la nutrición, ¿no? No es lo mismo tener un nivel 1 que tener un nivel 5 en este espectro, ¿no? Del GMFS level que estamos hablando. Pero esa es una de las muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de estrategias de nutrición, retos, planificación de comidas, algunos consejos que ustedes tengan para los cuidadores, los padres y las personas como yo con parálisis cerebral, que igual no pensamos en la nutrición como una parte integral, pero sí lo es, obviamente, porque pues, todos comemos, ¿no? Y quiero empezar con cuáles son las los retos más comunes en las personas con en los niños y las personas con parálisis cerebral en cuestiones de alimentación. Uno de los principales retos en la alimentación de las personas con parálisis cerebral es el riesgo de la desnutrición. Eso vemos que pasa mucho en lo que es el contexto de Latinoamérica también, donde más de la mitad de la población con parálisis cerebral está teniendo algún tipo de desnutrición. Y eso nos hace pensar también de si esta desnutrición en qué medida afecta o no afecta el desarrollo, porque también tal vez podrían haber tenido otro desarrollo cognitivo si no fuese por esa desnutrición tan severa que están teniendo, porque sabemos que un cuerpo que no se alimenta bien o que está desnutrido va a impactar, digamos, en el desarrollo del cerebro. Entonces, también pensar de qué hubiese pasado en otro contexto. Y el hecho de la desnutrición pone en riesgo a las personas con parálisis cerebral porque tienen más predisposición a infecciones, si llevan a una internación, que puede ser una internación por una cirugía programada o algo de emergencia, digamos, por alguna infección o algo que tengan, uno normalmente cuando está en el hospital pierde peso y si uno ya está desnutrido, esa pérdida de peso se agudiza. Entonces complejiza también mucho más el cuadro de las personas con parálisis cerebral. Entonces es un riesgo que va afectando todo el desarrollo de la salud, pero que puede ser un riesgo que agrave mucho más otras condiciones también. Y aquellos niños que tienen, por ejemplo, problemas con la deglución, ¿eso Claro. cómo se le llama eso? No, sí, se dice deglución. Muchas Ah, veces se utiliza el término deglución o disfagia, perdón. El término ah. disfagia cuando es algo ya demasiado grave, pero en realidad la disfagia es alguna dificultad al momento de tragar el alimento en cualquiera de las etapas de tragar el alimento y que puede ser más leve o más compleja. Y muchas veces esa disfagia es lo que lleva también a una desnutrición, porque la persona con parálisis cerebral come más lento, come menos, tiene más dificultades para masticar y para tragar, entonces va comiendo menos alimentos. Y eso va a afectar también muchas veces el estado nutricional. Hay disfagias que pueden ser más severas, con ya un riesgo de aspiración, digamos, de la persona, de que se aspire el alimento y ahí requiera algún tipo de intervención, como ser un tubo o un botón gástrico, pero no necesariamente. Muchas veces o se modifica un poco la consistencia del alimento para que sea una consistencia que pueda tragar o manejar más fácil, o se evalúa, digamos, qué otras estrategias o intervenciones se hace. Se hace también mucha terapia para poder mejorar el tragar los alimentos, pero bueno, la disfagia aparece en también en muchos niveles y complejidades, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que una persona que le dificulta comer, hay que ver si está comiendo lo suficiente de lo que necesita. Ok. Y hay cosas que se pueden hacer para que los niños o las personas que sufren de disfagia puedan
tragar de manera más fácil? No sé, por ejemplo, el posicionamiento de la cabeza, por ejemplo, ¿no? Algo tan simple como eso puede ayudar o no tiene Es muy ninguna diferencia. importante. Y es muy importante eso, porque yo siempre le digo a las familias que traten de tomar líquido o tragar algún alimento con la cabeza torcida, la cabeza para atrás, o todo espatarrado, sentado como mal en la silla, y van a ver que es mucho más complejo poder digerir el alimento y poder masticar y tragar. Entonces, es muy importante el tema postural, de la postura, el tema de poder cerrar la boca también cuando uno come, porque uno cuando mastica, hay funciones que uno a veces las hace tan naturalmente que no las identifica, pero cuando uno mastica va empujando también con la lengua el alimento y si esa boca no se cierra del todo, ese alimento se va saliendo de la boca. Ujú, ujú, Entonces también hay que también ayudar en eso. Y la postura ayuda mucho y hay muchas terapias que se pueden hacer. Desde lo alimentario, lo que nosotros trabajamos en esto que te decía de la consistencia de los alimentos, de ujú, ver qué tipo de alimento tiene que consumir. Pero también hay que tener en cuenta que no porque tenga una dificultad para comer hay que procesar o licuar todo, digamos, no necesariamente se tiene que consumir una alimentación licuada, porque cuando nosotros procesamos o hacemos todo puré, un puré así muy lícito, eh, lo que hace también, si no es la consistencia que la persona necesita, hace que no ejercite los músculos que tiene que ejercitar. ujú. Entonces, es como cuando uno puede caminar y está todo el tiempo en la cama, los músculos se van, no se van ejercitando, entonces van perdiendo fuerza. Ajá, Con la alimentación pasa lo mismo. Con los alimentos tenemos que promover a que uno pueda masticar, siempre ok, que sea seguro. Entonces ok. hay que buscar, hay una clasificación que se llama IPSI, que es Ujú, el de los distintos tipos de consistencia, que clasifica las consistencias en 7 niveles, y ujú. hay que identificar en qué nivel está cada persona, digamos, cuál es su nivel de consistencia. Y Ok. muchas veces uno de los niveles que se necesita tiene que ver con que sean comidas húmedas, que se deshagan con un tenedor. Por ejemplo, Ujú, cuando nosotros hacemos una carne más estofada o en una salsa, se cocina en un contexto húmedo y si la cocinamos mucho, mucho tiempo, son esas carnes que se deshacen, que uno las puede ujú. cortar hasta con un tenedor. Entonces, ese tipo de Sí, consistencia es mucho más sencillo que si nosotros hacemos algo a la plancha o en la sartén, que queda ujú, más seco y duro y requiere ok, mucho más masticación. Entonces, muchas veces es ok, una consistencia que tiene que ver con eso o con, por ejemplo, un puré que sea de vegetales pisado con tenedor y no procesado. Entonces, tiene ok, algunos pedacitos donde la persona tiene que masticar un poquito más. Entonces, ok. hay que ver cuál es la consistencia exacta que necesita cada persona. Y otra cosa bueno, todo va ligado. Conforme va incrementando el nivel de complejidad motora, ¿no? Aumenta el riesgo de desnutrición. Sí, mucho. En un estudio que nosotros hicimos en Argentina, en los niños que tenían un compromiso motor severo, o sea, nivel 5, 4 y 5 del gross motor, veíamos que 8 de cada 10 niños tenían desnutrición, o sea, un Ujú, 80% de los niños. ujú, Aumenta mucho el riesgo y tienen 14 veces más chances de tener desnutrición comparado con otro niño que tiene un compromiso más leve. ok. Entonces, creo que es muy importante, o creo que es un mensaje a destacar, que si hay un niño que tiene un compromiso motor severo o moderado severo, tiene que Ah, hacer unas consultas con un especialista en nutrición, de ok, forma regular y no cuando ya pasa la desnutrición. ok. Porque yo siempre lo que digo es que es muy complejo poder recuperar a alguien que está con una desnutrición severa y es mucho más fácil poder prevenir la desnutrición. Entonces es Ok. importante atender a tiempo a las personas para poder prevenir estos problemas. Entonces, si sabemos que es una persona con un compromiso motor muy severo, que Ujú. haga controles regulares en cuanto a cómo va el crecimiento, cómo va la nutrición, cómo va su alimentación. Así se pueden prevenir el problema de la desnutrición. Ok, ¿y cuáles son esos, tal vez que los papás que nos escuchen o nosotros mismos, cuáles son esas cosas o señales de alerta que podemos tal vez estar atentos y decir, uy, yo creo que aquí hay peligro de desnutrición, ¿no? Porque igual muchas veces me ha tocado escuchar y decir a los papás, ah, no, es que es muy flaquito, es normal, y entonces no necesariamente es el caso, ¿no? ¿Cuáles son esas señales de alerta, doctor?
Bueno, una principal es esto de desmitificar de que la persona, porque tiene parálisis cerebral, va a ser flaquita y va a ser chiquitita y está bien. Eso no está bien y puede llegar a tener un crecimiento igual que el de otro niño y tiene que estar dentro de los rangos de una salud, digamos, los parámetros de salud. Entonces, Ujú. eso sería lo primero. Después tenemos que estar alertas de si en algún momento al niño le cuesta aumentar de peso. Si vemos que está con un peso hace mucho tiempo y le está costando poder aumentar de peso, ya sea que perdió peso, también cuando hay una pérdida de peso, por ejemplo, después de una internación o después de una Ujú. cirugía, también es un signo de alerta para que evaluemos. Cuando vemos que hay un niño que se cansa mucho, que llega a un horario de la tarde ya y está cansado, porque haciendo las Ajá. terapias que ya hace de rehabilitación se cansa, entonces eso también puede ser algún Ok. signo de alerta. Y también cuando vemos que comparado con otro niño con típico desarrollo, o sea, que no tenga parálisis cerebral, le cuesta mucho comer o tomar líquidos. Mm. Si le lleva mucho más tiempo o si vemos que le cuesta, que se ahoga más, que tiene como más tos al momento de comer, que le cuesta tragar. Esos son como alertas que nosotros tenemos que tener en cuenta y decir, bueno, si está pasando alguna de estas cosas, sea una complejidad eso al momento de comer, aunque no veamos tanto en el peso, o algo que veamos en el peso que no aumenta o ha bajado mucho de peso y no logra recuperar, esos son signos de alerta importantes. Ok. ¿Y cómo es que ustedes evalúan el crecimiento de un niño? ¿Cuáles son las métricas que se usan para ver, ah, mira, este niño va normal en su crecimiento? Y más en los Bueno, niños con parálisis cerebral, ¿no? nosotros primero hay que poder tomar los parámetros antropométricos que le llamamos, que es de lo que es el peso y la talla. Que eso Ok. muchas veces ya es un desafío, porque muchas de las personas con parálisis cerebral tienen algunas deformidades en los huesos que hace que la talla sea un poco más compleja de medir. Ujú. Eh, el peso a veces también es difícil para alguien que no mantiene el equilibrio, Ujú. entonces estar en una balanza también puede ser complicado, entonces tenemos que tener las herramientas. Y después nosotros valoramos los patrones de crecimiento de la población con típico desarrollo, no con las específicas basadas en parálisis cerebral, porque las que están Mm. basadas en parálisis cerebral son una muestra o una fotografía de un grupo de niños con parálisis cerebral, pero no es un estándar, digamos, de un crecimiento óptimo. Esas nos Ah, sirven como para saber si hay que hacer algún cambio en la intervención. Si decir, ok. comparado con otros niños con parálisis cerebral, está creciendo todavía o tiene un bajo peso más de riesgo. Pero Ok. los lineamientos internacionales nos dicen que tenemos que usar los patrones de típico desarrollo y dentro de toda esa gama grande de distribución dentro de esa normalidad estadística, digamos, se tienen que ubicar en esa normalidad, aunque sea al borde, digamos, por debajo, pero dentro de los patrones normales de distribución normal, no es que la persona sea normal o no, sino que los patrones de normalidad estadística tiene que ver con esos patrones que nos indican que ya es una salud, digamos, tiene un estado de salud eh, más, sí, que tiene un mejor estado de salud. De todas formas, siempre, además del peso y la talla, tenemos que evaluar otras cuestiones clínicas. La composición del cuerpo, la cantidad de grasa corporal que tiene, la cantidad de músculo, porque capaz que tiene Ujú. un peso adecuado, pero tiene muy poco músculo o está muy debilitado. Esto de la energía de la persona, cómo se siente, la salud, digamos, va más allá de las mediciones y tiene que ver Ujú. con cómo la persona se siente también. Sí, yo encontraba que cuando era niña siempre estaba muy fatigada, por ejemplo. Y otra cosa que le iba a mencionar sobre desafíos alimenticios, igual esto no tiene nada que ver, pero usted me va a decir, yo cuando era pequeña siempre estaba muy constipada. Eso es algo común en niños con parálisis cerebral? Es muy común porque, digamos, el compromiso motor, digamos, el compromiso en el movimiento y en lo motor afecta a todos los órganos y muchas veces también puede afectar a que el intestino no se mueva del todo bien. Entonces eso dificulta la movilidad. Uno siempre desde el área de nutrición, primero vemos una alimentación que sea rica en fibra, con Ok. muchas frutas, muchas verduras, con legumbres, pero Ujú. incluso en algunos niños con parálisis cerebral eso no es suficiente porque hay un músculo que no se está terminando de mover bien y necesita de otras herramientas. Y también el tema de la bipedestación, digamos, estar de pie Ujú. ayuda mucho al tema de la constipación. Entonces,
un niño que pasa mucho tiempo en una silla de rueda dificulta. Entonces también el usar el bipedestador, o estar de pie o moverse, ayuda mucho también para la constipación. Ok. Y nos puede dar un ejemplo, por ejemplo, nos puede dar un ejemplo de alguna modificación en términos de textura, ya hablando sobre planificación de comidas, para niños que tienen, no sé, de un 3 a un 5, ¿no? Que eso es un poco más complicado, que está más comprometido el nivel motor. Un ejemplo de cómo pueden hacer las comidas o cómo se pueden planear las comidas? Sí, en ese caso es esto de buscar que sean consistencias que se cocinen más en lo húmedo, como poder cocinar el alimento en humedad, por así decirlo, Ujú. ya sea en un estofado, si se hace al horno, cubrir, por ejemplo, con papel aluminio para que Ok. conserve como todos los jugos. También otra cosa importante es que, digamos, que hay que tratar de evitar la comida para enfermos, es lo que digo yo. Tratar de evitar esas comidas que son todas hervidas, desabridas, sin sabor, porque tampoco va a dar muchas ganas de comer. Sí. Entonces, tratar de pensar, cuando digo de cocinar esto húmedo, también es cocinar todas las verduras juntas con las carnes, eso da Ujú. como mucho sabor. Pensar no digamos porque sea una consistencia blanda, que todo tiene que ser hervido. Pensar en que al horno también las verduras quedan muy bien y muy Mm. sabrosas, mucho más sabrosas incluso. Usar muchas hierbas y Ok. condimentos, sin exagerar en la sal, pero se pueden usar muchas hierbas aromáticas, que pueden dar mucho más sabor a las Ok. preparaciones u otros condimentos. Entonces tratar como de saborizar un poco más las comidas y que no sea todo como hervido o los mismos alimentos. Y tratar de que en todos los platos siempre haya mucha variedad de colores. Eso Mm. es algo importante también, tratar de que haya variedad en los colores de los vegetales que usamos, más vegetales, más sabor, usar también muchas legumbres, en esto que hablábamos de la constipación, Ok. lo que es lenteja, arvejas, porotos, digamos, u otros tipos de legumbres, como garbanzos, por ejemplo, tratar de incluirlos en nuestra alimentación diaria, que todos Ajá. los días comamos un poquito de legumbres, siempre es bueno para todas las personas. Y que la alimentación de la persona con discapacidad tiene que ser exactamente la misma que la del resto de la familia, que tiene que ser Sí, una alimentación sabrosa, saludable y variada. ¿usted diría que es importante que no sea tan procesada siempre la comida, que o sea, que sea un poco más artesanal, ¿no? Que Sí, haya una tratar de que sea. combinación. Sí, evitar lo que son los ultraprocesados es algo que también hablamos siempre desde la nutrición con las personas en general. Ajá. Evitar todo lo que viene de paquete, ¿no? Todo lo que viene como en lata, muy en paquetes, y tratar de ver en la lista de ingredientes aquellos alimentos procesados son los que tienen 3 o 4 ingredientes y que son ingredientes que uno los conoce. Entonces, si vos buscas en un paquete de fideos, hay algunos paquetes de fideos que te dice que tiene harina, agua, punto, ahí terminó. Entonces es un alimento que podemos usar. Y muchas veces vemos, no sé, unos nuggets de pollo, y si vos te pones a ver atrás los ingredientes, son 1 millón de cosas con un saborizante a pollo, que no terminás de desconocer un montón de Sí, ingredientes que tienen. Entonces, si la lista de ingredientes es muy rara o no conoces lo que está ahí, mejor no. sí. Y Ok. se pueden hacer unos nuggets en casa, los podemos hacer mucho más fácil procesando el pollo, un poco de verduras y listo. Entonces Sí. tratar de en lo que podamos hacer alimentos más naturales. Para mí fue medio complicado porque a veces los papás es mucho más fácil la comida procesada que la comida hecha en casa. ¿Hay algunos recursos, algunas páginas web donde usted diga, ah, miren, les recomiendo que puedan ir aquí a recetas, aquí, o esto es lo que yo uso, o no sé? En realidad ahora circulan muchas recetas. Me parece que está habiendo un cambio en el pensamiento de lo que es la alimentación, a buscar una alimentación un poco más natural y ver que tampoco es complejo. Hay muchos también libros o cursos o videos que nos enseñan también lo que es el meal prep, que es esto de Ujú. poder preparar varios alimentos y que te sirvan para varias comidas. Entonces, uno organizándose un poco y con el aliado del congelador o el freezer,
puede Ujú. organizarse mucho más la alimentación. Entonces a veces no, no es, creo que hay que desmistificar un poco que comer sano es muy complicado, porque es poder probar un poco más los alimentos, las combinaciones de los sabores, esto de usar más hierbas, y creo que está habiendo mucho cambio hacia esto de probar una alimentación más natural y menos ultraprocesados. Y eso va ligado a lo que le iba a preguntar, ¿tiene algún consejo para aquellos cuidadores o nosotros mismos o familiares que quieran mejorar el bienestar de un ser querido, de un hijo con parálisis cerebral en términos de la comida, de lo que se le prepara? Sí, uno de los consejos en realidad es tratar de que la comida no sea otra cuestión más medicalizada, digamos, que no sea otro momento más que son tantos gramos, tanta cosa, que es esto de lo desabrido, medicalizado, que sea otro medicamento más, o sea, otro proceso más de salud, sino que Ok. entender a la alimentación como un proceso social, un proceso que nos lleva a compartir con otros, un proceso que tiene que ver mucho con el disfrute de todas las personas, porque uno cuando Ujú. se junta con otras personas, se junta a comer algo, siempre. Sí. Sea un café, a tomar un café o a almorzar, uno se junta con otros. Ujú. Entonces, que para las personas con parálisis cerebral y con cualquier discapacidad, también puede ser un momento de disfrute. Y no Ok. solamente el momento de comer, sino todo lo que acompaña en la preparación. También incluir Ujú. a los niños y a las personas con discapacidad en todo el proceso de la alimentación. Desde ir a comprar y que elijan su propia manzana, o elijan su propia banana o alguna fruta, hasta Ok. que nos ayuden como pueden hacerlo, Ajá. a cortar algunos vegetales o algunas frutas para preparar la comida de ese día y que formen parte de eso también, ¿no? Sí, que muchas veces tal vez se le puede, bueno, es niño, no entiende o no sabe, pero que sean, que formen parte porque siempre se dice, ¿no? Que formen parte de su terapia física, pero en este caso en lo que van a comer, ¿no? Sí. Decir, mira, se me antoja esto, quiero hacer esto. Y hay muchas experiencias de talleres de cocina con personas con discapacidad que los ayudan mucho e incluso Ajá. hasta se logran hacer microemprendimientos con Ujú. las personas con discapacidad que hacen algún alimento, no sé, unas galletas y las hacen para vender, ya sea a su Ujú. familia, a sus vecinos, y a veces hasta puede dar como esa independencia. Entonces, usar Ajá. la alimentación también, no usarla, sino aprovechar, digamos, todos los recursos que tiene la alimentación y lo social del comer, Ujú. el disfrute del comer, ¿no? Como para que sea otro momento más de agrado. Claro, y es una parte muy importante para crear los vínculos familiares y mantenerlos. Otra cosa que quería hablar con usted, doctora, que yo sé que usted está liderando, es el conteo en Argentina de las personas con parálisis cerebral. No sé si ya se inició o está por iniciar. Cuéntenos más sobre eso. Nosotros en Argentina estamos realizando lo que es el Registro Argentino de Parálisis Cerebral. En el mundo ya existen otros registros de parálisis cerebral, el de Australia y el de Europa son los más que llevan más años, y estos registros tienen datos epidemiológicos que permiten pensar en ese país cuáles son las estrategias que hay que usar a nivel salud para poder prevenir la parálisis cerebral y poder mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Entonces, replicando y un poco acompañados por lo que es la Alianza de Parálisis Cerebral de Australia, estamos realizando en Argentina este registro de parálisis cerebral, que ya lleva iniciado desde finales del 2021 y estamos ahora por procesar los primeros datos para publicar, donde estamos conociendo que la realidad de Argentina es muy distinta a la de Australia Ujú. y muy distinta a la de otros países, y estamos iniciando también lo que es el registro latinoamericano de parálisis cerebral, que es una red que vamos a hacer con otros países. Por ahora estamos trabajando con Colombia, Brasil, y México también, que están por iniciar ya a registrar personas con parálisis cerebral para tener información, porque creemos que en la región de Latinoamérica hay muchas cuestiones que nos identifican y son similares en Latinoamérica, y que si empezamos a establecer lazos entre los países, vamos a poder construir muchas estrategias que tengan un gran impacto en las personas con parálisis cerebral.
Sí, claro. O sea, eso va a ayudar en múltiples niveles, ¿no? A saber dónde, bueno, en la cuestión de Argentina, en qué partes de Argentina, bueno, y en todos los países que sean parte de esto, en qué secciones del país hay más personas, dónde están concentrados. Y en la cuestión de la nutrición, me imagino que la realidad de Argentina, de los niños con parálisis cerebral en Argentina, es muy distinta a la realidad de los niños con parálisis cerebral en Estados Unidos o en Canadá o en Australia. Yo imagino que tal vez en Estados Unidos haya más obesidad, Sí, exacto. y a diferencia de Argentina, usted me va a corregir, pero ¿es eso una realidad? Sí, en Estados Unidos se ven muchos más casos de sobrepeso y obesidad. Hay una sobrealimentación también, porque muchas veces por caer en suplementos que se consumen por vía oral o por botones, Ujú. se da muchas calorías en muy poco tiempo. Y eso hace que lo que aumente sea la grasa corporal y no el músculo, por Ok, explicarlo de forma sencilla. En Argentina pasa distinto. Hay pocos niños que acceden a los suplementos cuando a ujú, veces sí lo deberían hacer, y hay muchos casos de desnutrición muy severa, porque son desnutriciones que llevan muchos años sin atenderse. En Australia o en Europa pasa distinto porque tienen bajo nivel de bajo peso y bajo nivel de sobrepeso, y hay mucha cantidad de niños con parálisis cerebral con un estado nutricional normal y sin exceso de grasa. Entonces, ok. lo que nos quiere decir también de que es el contexto un poco lo que influye y no la condición de parálisis cerebral. Sí, sí. Entonces, pero, por ejemplo, los niveles de desnutrición que hay en Argentina en los niños con parálisis cerebral son mucho más elevados que lo que hay en la población en general. O sea, que no tiene que ver con una cuestión de acceso solamente, digamos, de cuestión de pobreza que hay en Argentina, sino que tiene que ver con una cuestión también de esto, de que a veces uno se confía tiene parálisis cerebral, va a ser flaquito, va a ser chiquito, y pasan los años hasta que llega a una complicación de salud mayor. Sí, claro. Y me imagino que para los niños que tienen los casos más complejos, se tienen que monitorear una neumonía, por ejemplo, que digo, en cualquiera de nosotros, pero conforme más complejo el caso, pues más se tiene que tener atento a los papás o las personas que los cuidan, a su bienestar, ¿no? Em, en términos de, usted lo mencionó, de suplementos, Sí. ¿hay algún suplemento que recomiende que puedan tomar? Obviamente, como usted lo menciona, los contextos son diferentes y hay gente que nos escucha en todas partes, ¿no? En Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, en diferentes partes, pero hay algunos suplementos que usted recomiende que puedan usar los papás o nosotros mismos durante nuestras comidas. No hay ningún suplemento específico para lo que son las personas con parálisis cerebral, y uno tiene que ver según el caso el tipo de suplementos que hay. Hay suplementos que, por ejemplo, que tienen más calorías o extra calorías, que en la misma cantidad que un suplemento común tienen un 50% más de caloría. Entonces, cuando es una persona que tiene más dificultad para tragar o no come tanto, uno va por ese suplemento. Hay otros suplementos que vienen con fibra. Ujú. Entonces, si uno tiene constipación, puede recurrir a ese suplemento que tiene un extra de fibra. Hay Ok, así miles de suplementos y un montón de suplementos, y cada vez, y también distintos tipos de marca de esos ok. suplementos. Entonces, uno tiene que ver en cada caso, y también el acceso que tiene por el seguro social o la obra social que tenga a Ujú. los suplementos que tiene. Y los niños también, bueno, los niños o cualquier persona también es el tema del gusto, porque Sí, hay veces que a uno le gusta más un sabor que otro, le gusta el sí, sabor sí. chocolate, el vainilla, el fresa, y depende mucho de cada una de las personas. Y en eso no hay ninguna relación que yo te pueda decir a todos les gusta el de chocolate, porque varía un montón. Yo tengo algunos pacientes que comen uno y les fascina y se lo das Mm, a otro y lo odia y quiere el otro. Entonces es un gusto muy particular. ok. Yo siempre les digo a las familias también que ellos las prueben a los suplementos, vean el sabor que tienen, para que vean si se pueden combinar con otros alimentos, cómo Ujú. hacerlo. Tiene que ser algo que sea rico para todos, digamos. Ok. Entonces, no hacer como mezclas raras de esos suplementos con otros alimentos.
Ok. y poder probarlos en distintas formas. También esos alimentos se pueden poner en un batido con frutas, por ejemplo, como para variar un poco el sabor. ¿Me puede dar un ejemplo de cómo planea si un papá viene, ¿no? O si un familiar viene y le dice a usted, doctora, mi hijo es un nivel 4 y tiene disfagia, está en silla de ruedas, ¿cómo aborda un plan nutricional para, para un paciente así, para una persona así, para un niño? Generalmente lo que yo hago es tratar de hacer con la familia, hago lo que se llama un registro fotográfico de las comidas. Entonces ellos por 2 o 3 días, lo ideal son 3, sacan foto de todos los platos de comida y describen qué es cada plato de comida. Entonces yo con esa descripción tengo una idea un poco mayor de qué es lo que come y se hace lo que se llama un recuento calórico. Sacamos un Ajá, promedio de las calorías que consume. Eso ok. nos va a llevar a saber si digamos, el camino es el adecuado o si está muy por debajo de las calorías que debería tener, que eso puede pasar mucho en muchos niños que tienen desnutrición. Vemos si hay algún nutriente que puede estar fallando. Siempre también se acompaña de un examen clínico, de un análisis de sangre, Ujú, también como para ver los niveles en sangre de hierro, de vitamina, que no tenga anemia. Esos aspectos. Evaluamos también la medicación que toma, como para ver, hay algunos medicamentos que pueden suprimir algún tipo de vitaminas, por ejemplo, entonces lo tenemos ujú, en cuenta. Y vamos planeando la alimentación en cada uno de los casos y presentándole a las familias las distintas opciones. Siempre ok. promovemos a que la familia decida el curso del tratamiento que se va a hacer. Entonces Ok. nosotros le planteamos las distintas opciones. Le planteamos si está muy lejos del consumo calórico esperado y empezar a probar un suplemento es una buena opción. Si a veces no está tan lejos y tal vez reforzando la alimentación con algunos cambios, por ejemplo, agregando algunas cucharadas extras de aceite, comiendo más guacamole en la alimentación, reforzando, digamos, con algunas distintas técnicas los alimentos para que en la misma cantidad tengan más calorías y más Mm, nutrientes, si con eso ya es suficiente, y vamos probando por un tiempo. ujú, Son cambios que no son rápidos, o sea, no hacemos controles así semanales porque no son rápidos, llevan tiempo y vamos viendo en ese tiempo si funcionó o no funcionó, si va aumentando de peso o no, cómo se sintió la familia. Muchas veces nos dicen esto de que notan que agregando una comida más, por ejemplo, el niño se siente como con mucho más energía, que puede llegar al final del día mejor a las terapias o que en las terapias ujú. no se duerme, que a veces pasa también con Sí, algunos niños que se relajan de más y se duermen, sí, entonces sí. perdía un poco de sentido. Entonces vemos si con esas colaciones o alimentos extra están mejorando su alimentación, porque también yo siempre les digo a las familias que para las personas con discapacidad las terapias físicas son como ir al gimnasio y es como un entrenamiento fuerte, porque algo que para Sí, vos capaz que te suena dio 2 pasos, para ellos requirieron mucha concentración, mucho movimiento de músculos, mucho esfuerzo, entonces tienen que tener una alimentación también que acompañe todo ese esfuerzo y tampoco podés cargarlos un montón antes de ir a ujú, la terapia física porque se van a sentir mal si le ujú. das demasiada comida, tiene que ser algo después para que recuperen energía y recuperen músculo. Entonces hay que ir planificando también según las actividades de cada persona. Hablando de eso, doctora, digo, no, nos hemos enfocado en los niños, pero como yo, en mi caso, por ejemplo, me doy cuenta que sufro mucho de fatiga después de que camino o voy al gimnasio. mm, Generalmente en mi día no puedo hacer muchas cosas que requieran mucho esfuerzo físico, solamente puedo hacer una porque esa una cosa me requiere mucho de mi Claro. esfuerzo. Entonces, ¿hay algo que pueda recomendar para nosotros los adultos que tenemos parálisis cerebral y que sufrimos de esta fatiga crónica, si se le puede decir? Porque sí siento que me canso si hago más de una cosa que requiera mucho esfuerzo físico, ¿no? Sí, en ese caso tenemos que acompañar un poco esa fatiga muscular o fatiga física y ver con los alimentos también cómo va reaccionando tu propio cuerpo. Entonces, a veces, por ejemplo, agregar, primero poder alimentarse bien antes de ir a hacer esa actividad física es importante, pero tratar de dejar media hora
entre que uno se comió y uno realiza la actividad física o ese desgaste físico. Después también tratar de consumir algún alimento que nos sirva para recuperar energías. Los frutos secos, por ejemplo, son una buena opción si no hay problemas para tragar o morder. Puede ser una buena opción los frutos secos, algún alimento que sea rico en proteínas, que nos pueda servir después como para recuperar también un poco el músculo que usamos en las terapias, que puede ser desde algún, no sé, yogur, queso que comamos, o algo con carne que nos preparemos o almorcemos. También tratar de hacer alguna comida más liviana antes, para que no quedar con el estómago demasiado cargado. Y tratar de eso, de hacer como una alimentación bien variada, como te decía, también con legumbres, podemos también aportar, las legumbres aportan mucha proteína, fibra e hidratos de carbono, entonces son un buen recurso. Entonces, hacerse algún snack, por ejemplo, con hummus y algunos vegetales, puede ser como una opción así de snack, si nos queda un tiempo que no es para comer Sí. todavía, puede ser alguna buena opción también. Entonces estábamos hablando sobre las sugerencias que me estaba dando, que tal vez cuando no sea hora de comer, pero hora de tal vez podamos tomar un snack, entonces un hummus con apio, tal vez. Sí, con zanahoria, con apio puede ser como una opción. Y también ir viendo eso, a cada cuerpo qué es lo que le sienta bien. Entonces, qué es lo que después te da un poco más de energía y cómo te vas sintiendo. Entonces, ir viendo eso. Evitar un poco esos alimentos que están muy cargados de azúcares. Por eso también cuando dije yogur, hay que ver qué tipo de yogur, porque hay algunos que tienen más azúcar que otra cosa. Pero evitar un poco los alimentos que tienen demasiadas azúcares simples, que les decimos nosotros, y buscar otros que tengan más hidratos de carbono complejos, Ok, como puede ser esto, las frutas secas, el hummus, el guacamole, ok. como ir distintos snacks que pueden Ajá. servirnos como para, si no es un momento de la comida, ¿no? Como para Sí, comer. algo tan simple como eso, ¿no? Algo súper rápido, porque digo, sí puedo cortar el apio y ponerme un hummus, y el hummus se puede hacer en casa también, Sí, así que es algo súper súper, sencillo. súper sencillo, súper básico. Mencionaba que usted también es investigadora, doctora, aparte de ser doctora y profesora, me puede hablar sobre un poco sobre algunas investigaciones que actualmente esté haciendo o en las que esté trabajando? Bueno, una de las que estamos haciendo es esto del registro argentino de parálisis cerebral que te comentaba antes. Nosotros también estamos iniciando una línea de investigación que estamos trabajando sobre lo que es la detección temprana de parálisis cerebral, estudiando lo que son los movimientos generales de los niños que nacen, digamos, desde los 0 meses, digamos, desde que nacen hasta los 5 meses. Se Ujú. estudia cómo son sus movimientos para ver si hay alguna alteración en ese movimiento que nos puede dar indicio de que hay parálisis cerebral. Es un Ok. estudio que es muy complejo de hacer porque es muy observacional y muy subjetivo, como que tiene Ujú. que tener un ojo de una persona que lo hace muy entrenado. Ok. Entonces lo que estamos haciendo con este trabajo de investigación, que se hace en conjunto con Alemania, es ver, Ujú. tratar de desarrollar algún software o programa que pueda analizar eh, los movimientos generales de forma automática. Entonces Ok. automatizar este análisis de movimientos generales, se utiliza inteligencia artificial para que pueda aprender a cómo copiar, digamos, lo que Ujú. está viendo el ojo del experto, para que lo pueda aprender la computadora y pueda ir haciendo este análisis. Es un proyecto muy a futuro, se está haciendo en varios países también, pero creo que si se logra hacer va a llegar a tener un gran efecto positivo. En los últimos años se ha mejorado muchísimo lo que es el diagnóstico de la parálisis cerebral, cada vez se diagnostica de más chicos. Eso Ajá. es algo que vimos en el registro de parálisis cerebral que nos sorprendió mucho, que en Argentina, al menos en las ciudades más grandes en las que estamos trabajando, se diagnostica muy temprano la parálisis Ok. cerebral, pero una de las dificultades que aparece en Latinoamérica es que después no es fácil que logren entrar a las terapias de rehabilitación. No hay tantos lugares y no es tan posible, digamos, en el sistema público y en el privado, lograr tener una atención de rehabilitación de calidad, porque hay mucho tiempo de espera, porque hay mucho trámite burocrático que hay que hacer en el medio. Entonces estamos acertando mucho en la detección temprana y nos falta mucho todavía para poder lograr lo que es la intervención temprana. Poder Sí. trabajar con los niños con parálisis cerebral antes del año,
en lo que es las terapias de rehabilitación. Y hacer el seguimiento también, ¿no? Y que por eso también se está haciendo el conteo. Sí. En lo personal, doctora, ¿por qué decidió especializarse en personas con discapacidad? O sea, ser nutricionista en personas con discapacidad. A mí me pasó que cuando estaba haciendo las prácticas de mi carrera de nutrición, empecé a trabajar en un hospital pediátrico, que me gustaba mucho trabajar con niños, siempre fue algo que me gustó, y ellos trabajaban mucho con personas con parálisis cerebral casualmente, eh, y veía que era muy difícil de atender a las personas con parálisis cerebral, porque si no se las podía medir, no se las medía, si no se las podía pesar, no se las pesaba, si no se podía, bueno, ahí quedaba. Y había como mucha desigualdad entre la atención a un niño con típico desarrollo que un niño con parálisis cerebral porque faltaban muchas herramientas y muchos no sabían bien ni cómo era y medio que era prueba y error cómo era el tratamiento. Entonces eso me llevó a investigar y cuando hice mi doctorado hice sobre esto de los patrones de crecimiento en niños con parálisis cerebral y esto de las herramientas como para poder estimar el peso, poder estimar la talla cuando uno no lo tiene en los niños con parálisis cerebral y poder dar un poco más de equidad en la atención. Y siempre la intención de nuestras investigaciones, que si bien te conté dos, hay un montón más, es de poder lograr herramientas que para la práctica clínica sirvan, que sean efectivas para las personas con discapacidad. Por eso también dentro de nuestra línea de investigación, también algo que desarrollamos en trabajo con mi equipo, es un libro de actividades para las familias que se llama Yo como diferente. Es un libro que se puede descargar de forma gratuita. Y este libro Yo como diferente es un libro de actividades y ejercicios que tiene personajes con distintos tipos de parálisis cerebral y que van dando actividades para hacer con las familias sobre lo que es salud y alimentación. Entonces nos invita a recordar una receta familiar, a que cocinemos en familia, a reconocer los pasos para el lavado de manos. Tiene distintas actividades que implican recortar, pintar, completar, leer una poesía, que se pueden hacer en familia y trabajar juntos, y es para cualquier niño, cualquier familia, porque que tenga personas con discapacidad como personajes, en realidad no está destinado solamente a estas personas, sino en general para cualquiera, así que invito a los profesionales, porque también lo utilizan mucho a veces en las terapias de rehabilitación, como para hacer algunos juegos o actividades con los niños o en las escuelas, así que se descarga gratuito, lo pueden directamente googlear Yo como diferente y les aparece para descargar. Ok, ¿y ese lo hizo usted sola o en conjunto con su equipo? No, lo hicimos con todo mi equipo, una ilustradora, Ajá. Mariana Paván, que nos ayudó con las ilustraciones, adaptándolo a todos los pedidos. Teníamos también a mi colega Elizabeth Sieri, que también es nutricionista, a Joan Escobar, que es kinesióloga y que fisioterapeuta y revisaba todo lo que era lo postural en los dibujitos y veía que todo sea adecuado. Así que íbamos revisando entre todo el equipo este trabajo, este proyecto que hicimos. Y la Me intención es parece, que todas las investigaciones terminen en productos que sean de claro. utilidad para la comunidad en general, sean profesionales o sean las familias. Claro, y que en la cuestión de las familias y las personas con parálisis cerebral, pues que sea accesible para nosotros, ¿no? Y qué mejor que si lo podemos googlear y nada más le ponemos yo como diferente, ahí lo podemos descargar automáticamente. ¿Es Sí, gratis, uno doctora? puede imprimir lo que quiera imprimir. Nosotros tenemos algunas copias acá en Argentina que son impresas y las solemos usar con las familias, pero uno lo puede descargar, imprimir en Ajá. blanco y negro, en color o en lo que quiera, en su casa y trabajar y hacer. Entonces son actividades que también es entretenido para hacer con toda la familia, que integran, porque en esto que hablábamos lo mismo, ¿no? De la alimentación como un momento de encuentro y de alegría, y también tiene que estar el juego en el desarrollo de todo niño y toda persona. Y bueno, esta es una herramienta más de juego que permite hacer con la familia completa. Claro. Ya se nos fue la hora, doctora, pero algún otro recurso, por ejemplo, aquellas personas, familias, individuos que quieran encontrarla en redes sociales o que la puedan seguir en alguna, en algún sitio web o en algún lugar donde podamos, digo, ya mencionó lo de su libro, que lo podemos googlear, pero alguna otra cosa
donde nos pueda orientar, que la gente que nos escucha puede encontrar más información sobre la nutrición y la discapacidad, algunos cursos tal vez que usted dé o algo así. Sí. Bueno, los invito a seguirme en mis redes sociales. Mi Instagram es nutrición y discapacidad, la última con AA. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.